vamos a ver un pequeño vídeo que corresponde justamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, si por acá. La publicidad de YouTube. Listo. A ver, voy a compartir pantalla, ¿ok? Listo. A ver, escuchamos. En diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un día para todos los pueblos y naciones. Desde entonces se celebra esa fecha el Día Internacional de los Derechos Humanos, como se conoce popularmente como Día Declarado sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hecho por las Naciones Unidas. Nace libres, iguales y en igualdad de derechos, y debe respetarse para celebrarla anualmente en nuestro país. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos los seres humanos tienen derecho a voz propia, conocimiento de su personalidad política. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, el juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país del mundo. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Nadie le privará arbitrariamente de su nacionalidad del derecho a cambiar de ella. Todas las personas tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del pueblo. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante las personaciones de la fuente de la Organización de los Recursos del País, los derechos económicos, sociales, Una tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, a sindicarse para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho al descanso, disfrute de tiempo libre y a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas para toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure así como su familia la salud y el bienestar, en especial la alimentación, vestidos, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. Tiene ese mismo derecho a un empleo, es por los casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia médica. Todos los niños y niñas tienen derecho a igual protección. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad.
porque solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de la sociedad. Estos derechos y libertades no podrán nunca ser ejercidos en la posición de los propósitos y principios de la sociedad. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, o a un grupo, o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Listo. Estaba sacando el video, ya, porque ya terminó. Y ahora vamos a trabajar la parte que corresponde a la teoría. Ya, específicamente teoría, te prepara un PPT, un PDF, que es justamente la síntesis teórica. No voy a hacer derechos fundamentales hoy día, porque los derechos fundamentales los vamos a trabajar en otro momento, ¿ya? Hoy día toca derechos humanos, específicamente derechos humanos, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, a ver, repito. ¿Dónde está? A ver, acá está. Ay, papi. Ay, no, se cerró. Voy a abrirlo de nuevo, ya un ratito. Chiquis, no vayan a estar copiando mientras que estoy explicando, porque yo les voy a pasar el PPT al final de la clase, como lo estoy haciendo con todos los chiquis que estoy dictando el día de hoy. ¿Ya? Así que por favor, no vayan a estar ahí desesperaditos, que, ay, voy a tomar nota, voy a apuntar, no, porque no va a ser necesario. Yo te voy a pasar el PPT, ¿ya? Yo te voy a pasar el PPT y con eso tú te vas a instruir adecuadamente, ¿ok? Déjame beber un poquito, ¿sí? Voy a beber un poquito, aunque esta taza tiene mala suerte. Es la taza de mi esposo, no sé dónde se ha ido mi taza. Qué horrible, sacrilegio lo que estoy haciendo. La taza del apagón es. Sí, qué horrible, ¿no? Lo siento, chiqui, perdóname, perdóname. Yo para nada tomo esa taza, pero no sé qué han hecho con mi taza. Creo que la han hecho a propósito. Oigan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Isabel, no me digas que eres aliancista. Ay, Isabel. Y yo que te tengo esperanza. Yo creo que tú vas a ingresar, Isabel, pero bueno, no sé, esos gustos, un poquito, no sé, algo pasa con esos gustos. Cuidado que se va la luz por ahí. Uy, sí, tengo que tener cuidado. Uy, no, 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 no. Mejor lo dejamos estos comentarios para después. No voy a hacer que se me corte la transmisión ahorita. Listo, chiquis. La verdad duele a veces, ¿no? La verdad duele. Bueno, vamos. Derechos humanos. Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos, chiquis? A ver, ¿qué creen ustedes que son los derechos humanos?
son facultades. Cuando hablamos de derechos, estamos hablando de dos, bueno, hablar de derechos y deberes es como hablar de dos caras de una misma moneda, ¿no? Derechos y deberes. Derechos y deberes. ¿Sí? En el sentido de los derechos humanos, estamos hablando de los principales derechos, de las facultades que tiene toda persona, ya sea de manera material o espiritual, y que nacen y mueren con nosotros. En cada momento histórico se van a concretar esos derechos, esas exigencias que están relacionadas a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad del ser humano. ¿Y qué refiere la dignidad? ¿Por qué hablamos de dignidad? A ver, ¿por qué hablamos de dignidad? La dignidad humana es aquello que, con lo cual nosotros nacemos, ¿no? Que nos hace ser individuos únicos, exclusivos, irrepetibles y con un valor pues incalculable, invaluable, ¿no? No podemos nosotros decir que tal persona vale tanto y tal persona vale tanto, no, porque no se puede en este caso evaluar ello, ¿no? No se puede evaluar ello. La dignidad implica el respeto a uno mismo, así es, implica el respeto a uno mismo en cuanto cada uno tiene sus propias características, diferencias, como ser humano, ¿no? ¿Qué contiene o qué protege los derechos humanos? Los derechos humanos son el principal responsable en este caso, o mejor dicho, el Estado es el principal responsable de proteger y garantizar los derechos humanos. Si a ti te dicen, ¿quién es el responsable de proteger los derechos humanos? El Estado. Y si el Estado no lo hace, para eso existen herramientas, existen mecanismos, órganos internacionales que buscan justamente también la protección y la preservación de dichos derechos, así como también su promoción. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada el 10 de diciembre del año de 1948. ¿En qué año se genera o se crea la ONU? A ver, díganme, ¿en qué año se crea la ONU? En 1948. La ONU. 47. 45. En el 45. 45 se crea la ONU, ¿ya? Dado así de que en el 48 se da su tercera asamblea, o sea, 46 la primera, 47 la segunda, 48 la tercera, ¿ya? Así es. Y en el 48, justamente en la ciudad de París, Francia, durante la tercera asamblea de la ONU, se lleva a cabo una reunión importantísima, ¿no? Esta reunión importantísima, ¿a qué refiere? Justamente refiere a la creación o a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ok? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que hemos dicho que se reconoce el 10 de diciembre del 48 durante la tercera asamblea de la ONU, refiere al reconocimiento de los 30 artículos de esta declaración. 30 artículos. Esta declaración refiere específicamente a qué. A ver. ¿A qué refiere? A ver, vamos. Refiere justamente a aquellos derechos que tienen que ser reconocidos y que tú y todos tenemos que saber. ¿Por qué? Porque esta declaración tiene un carácter vinculante, es decir, todos debemos de respetarlos, ¿no? Específicamente, ¿quién? El Estado, ¿ok? A ver. ¿Qué más? ¿Qué nos dicen los 30 artículos? Justamente lo que hemos escuchado en el video, ¿no? En el video hemos visto cada uno de los artículos de la declaración. Te recomiendo volver a verlo y aprender por lo menos los 10 primeros artículos. Por lo menos los 10 primeros artículos es algo que tú tendrías que conocer, ¿ya? Sí, es importante, es preponderante eso, ¿ya? ¿Qué más? Luca está haciendo de la suya. Vamos nosotros entonces a hablar de estos derechos un poquito más y vamos a señalar sus características.
Em, bien, ¿qué características tienen los derechos humanos o facultades que preservan justamente la protección de los derechos? A ver, ¿qué características tienen? A ver, en primera instancia vamos a señalar la característica de la inherencia. ¿Qué implica la inherencia? O sea, los derechos son inherentes a las personas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué son inherentes? ¿A qué refieren? Porque se derivan de la naturaleza del ser humano. Muy bien, derivan de la propia naturaleza del ser humano, es decir, nacemos con ellos, ¿verdad? Nacemos con estos derechos, ¿ok? Y son parte de nuestra propia naturaleza. Nacemos con ellos, morimos con ellos, ¿no? No hay diferencia de ningún tipo por raza, sexo, condición económica, social, cultural, etcétera, ¿ok? Entonces, estos derechos nacen con nosotros. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Universales, Son universales, ¿por qué? porque todos poseen los derechos. Todos poseemos estos derechos, pero en realidad se cumple esto. A ver, díganme. No. 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 ¿Por qué? A ver. Todos los tenemos, pero no todos los respetan. No todos lo respetan, así es, no todos lo respetan. Muy bien. Son imprescriptibles, ¿por qué? Porque no caducan, no tienen fecha de caducidad, así como los productos que caducan cada cierto tiempo, no. En este caso no hay caducidad. Ellos están vigentes para toda nuestra vida. Son inalienables, ¿por qué? Porque no se pueden quitar, no se pueden vender, no se pueden, no hay posesión en este caso, que permita en este caso de que una u otra persona pueda tomar posesión de ellos, ¿no? No hay forma para que se dé esto. ¿Qué más? Vamos a decir también de que son progresivos. ¿Y por qué son progresivos? Porque van a ir apareciendo de acuerdo a diferentes contextos. En realidad, si estudiamos la historia de los derechos humanos, estos han ido apareciendo, ¿no? Así. Y por eso que señalamos generaciones. ¿Podríamos decir que una característica de los derechos humanos es que son jerarquizados? ¿Qué dicen ustedes? No. No pueden ser jerarquizados, ¿verdad? O sea, no hay jerarquía. Te lo digo porque hubo una pregunta del simulacro de admisión de este año de San Marcos que indicaba justamente ello, ¿no? Hablaba justamente de la jerarquía de los derechos, o sea, que un derecho se superpone a otro. Y eso no puede ser, ¿no? No hay, no existe, ¿no? No existe, en este caso, situación que permita justamente la jerarquía de los derechos. Lo que se jerarquizan son las normas jurídicas, pero tenemos, ya sabemos por las lecciones anteriores, que hay jerarquía en las normas jurídicas, que son de diferentes índoles. Y en ese sentido, los derechos humanos están en el primer nivel, pero los derechos humanos entre sí no se pueden jerarquizar, ¿ya? ¿Qué más? Dicen ahí, porque nacemos con ellos, porque estos derechos pueden ser violados. No, no pueden ser violados, más bien, ¿ya? No pueden ser violados, ¿ok? Hay que tomar en cuenta ello. Los derechos humanos no pueden ser violados. En ese sentido, decimos Profesora, que los derechos son inalienables. Sí, dime. Dime, hija. no está obligado a, el Estado no está obligado a adquirir estos derechos en su constitución, ¿no? O en sus, digo, en sus leyes. Sí, por eso es que están los derechos fundamentales. El Estado está obligado a respaldarlos, a respetarlos, porque tienen un carácter vinculante. ¿Qué implica el carácter vinculante? Que sí o sí los tenemos que respaldar. ¿Y quién los respalda? El Estado. ¿Mm?
¿Ok? O sea, esa palabrita de carácter vinculante refiere a que el Estado los tiene que respaldar, ¿ya? Son interdependientes porque forman parte, es como una cadena, ¿no? Una cadena tiene los eslabones así, ¿no? Cruzados, ¿no? Están agarrados. Ya, en ese caso también los derechos humanos son interdependientes. La mutilación o el quitar uno implica justamente también de que se vulnere otro, ¿no? Por eso que son indivisibles. Muy bien. Los derechos humanos también son indivisibles, así es. ¿Qué más? A ver, ¿qué más son los derechos humanos? Son no negociables, ¿verdad? No se pueden negociar, no se pueden transar. Yo no puedo vender mis derechos. No tengo plata y te debo, entonces seré tu esclavo. No, no se puede. No, no se puede hacer ello. ¿Qué más? Son irrenunciables. No podemos renunciar a ellos, ¿no? Nadie puede renunciar a sus derechos, ¿verdad? Claro. Son intransferibles, ¿no? No se pueden transferir. ¿Cierto? Son progresivos porque van apareciendo en el tiempo, ¿no? Son irreversibles también. Así es. Listo. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está una descripción de cada uno de ellos. Y vamos a las generaciones de los derechos. Derechos humanos de primera generación. Estos derechos humanos de primera generación surgieron con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se dio en el contexto de la Revolución Francesa de 1789. Pero también surgen con la primera Constitución de los Estados Unidos de América, ¿ya? Del año de 1791. Estos derechos son los únicos que son individuales y también se conocen como civiles y políticos. Individuales, civiles y políticos, ¿por qué? Porque están relacionados a la propia persona. Ahí tenemos el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho personalísimo, así como también el derecho a la igualdad. No hay discriminación para nadie por ningún motivo. También tenemos el derecho a la libertad y a la seguridad personal, ¿no? Toda persona tiene derecho a ser libre, a proceder de acuerdo a su libre albedrío, ¿no? Y también tenemos el derecho a la propiedad y a la herencia, ¿no? A tener propiedad sobre lo que nos cuesta a nosotros, pero también a heredar. Tenemos derecho a heredar. Según la teoría justnaturalista del derecho, dice que los derechos humanos tienen un carácter natural, o sea, tenemos derechos porque somos, en este caso, seres humanos. Pero según la teoría justpositivista, dice que el Estado es quien nos da los derechos, ¿ya? Ahora, existe otra teoría que es la teoría marxista-socialista, que nos dice que el derecho es un invento de las minorías que tienen la propiedad sobre los medios de producción, que lo han creado. ¿Para qué? Los han creado para hacer de que se prevalezca justamente el derecho a la propiedad. O sea, dicen, han creado derechos para que prevalezca la propiedad, ¿no? Eso nos dice la teoría marxista. Y el derecho a la nacionalidad. Según el artículo 52 de la Constitución Política del Perú, la nacionalidad se adquiere por naturalización, ¿no? O sea, en este caso, voluntad de la persona de adquirirla, por casarte con un peruano o peruana, por haber vivido más de 2 años dentro del país y presentar tu voluntad a querer ser nacional, o también por ser hijo de padre o madre peruana, ¿no? O haber nacido dentro del propio territorio. La nacionalidad se respeta. ¿Se puede adquirir la nacionalidad? Sí. ¿Cuántas nacionalidades puede tener un peruano? 2. Pero la nacionalidad se puede quitar. ¿Se le puede quitar a alguien la nacionalidad? No. Sí, un vacío ahí, ¿verdad, Melissa? Así es. Si es por nacimiento en otro país, debe ser registrado en el consulado peruano. Así es. Así es. Debe ser registrado. Así como hay derechos individuales, civiles, también hay derechos políticos que también son de primera generación. Por ejemplo, el derecho a ser elegido, a participar activamente de la vida política del país, a formar partidos políticos, derecho al asilo político también, derecho a la ciudadanía, ¿no? Tenemos esos derechos. ¿Alguna duda con respecto a los derechos de primera generación? A ver, por favor, ¿alguna duda?
No, todo bien. ¿Todo bien? Sí, más bien podría retroceder para tomar una captura. Por favor. ¿Cómo? Podría retroceder la diapositiva para tomar una captura. Hijo, ¿qué he dicho? Que no tomen fotos porque les voy a pasar al final de la clase el PPT. Esto que estoy haciendo les voy a pasar. Le escuché, perdón. Ahora ya escuchaste, ¿verdad? No se preocupen, yo les voy a pasar, ¿ya? A ver, dice, segunda generación de derechos. Estos se van a generar a partir de un acontecimiento que se genera relacionado a la Revolución Mexicana, la constitución de la primera, o el desarrollo de la primera constitución de Querétaro, ¿no? En México. Y también aquí se habla de las pugnas por el respeto a los derechos laborales, derechos que están relacionados a una remuneración justa y equitativa. No solamente ellos, también tenemos el derecho, los derechos sociales, los derechos culturales, el derecho, por ejemplo, a la atención de la salud, el derecho eh, no solamente a ellos, sino también a la libre sindicación, el derecho a la libertad para poder elegir tu trabajo, ¿no? Son algunos de los derechos que se van a contemplar aquí. Ahí tenemos, por ejemplo, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, derecho a trabajar, a tener una jornada diaria de 8 horas, no más, a una remuneración justa y equitativa, a la libre sindicación, derecho a la huelga, derecho a la seguridad social, a la atención de la salud, derecho a las pensiones, que nos permitan pues, subsistir, ¿no? Cuando ya estemos pues ancianitos, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la familia, a la recreación. Dice, Miss, ¿puede dejar mi herencia, en herencia mi mascota en otro país es posible? Sí, porque son bienes, al final son bienes llamados semovientes y están sujetos a propiedad. ¿Ok? Están sujetos a propiedad. Sigamos. ¿Qué más? Derecho a formar una familia, a recibir una remuneración justa y equitativa, ¿no? Son parte de los derechos de segunda generación. Y derechos de tercera generación. Aquí tenemos que estos surgen post Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU. Se le conoce como derechos de los pueblos, derechos de la solidaridad, o también derechos colectivos, porque así como los de segunda, los de tercera también son colectivos. Y tenemos aquí el derecho a poder vivir en paz y en armonía. Eso digámosle a Palestina, ¿no? Palestina no vive en armonía ni en paz en la actualidad, ¿no? Ucrania, Rusia tampoco, ¿no? Hay atentados, hay conflictos. Caramba, es una situación... ¿Ustedes saben lo que es la paz negativa? ¿Saben lo que es la paz negativa? A ver, dígame, por favor. ¿Saben qué es lo que es la paz negativa? Y la paz No, positiva... Ya, la paz positiva es la paz verdadera, ¿no? Cuando una persona o el grupo de personas viven en paz es porque no hay conflicto, pero tampoco hay riesgo o peligro a conflicto, ¿ya? En cambio, la paz negativa, por ejemplo, ahora, ¿no? Una paz fingida, claro. Cuando, por ejemplo, supuestamente estamos en paz, pero en las calles hay tanqueta. Hay personas con los cachaquitos, con sus, ¿cómo se llaman esos? Fusiles, ¿no? Hay una tensión, hay un peligro. Por ejemplo, la gente quiere protestar y la policía está ahí atrás, ¿no? Que si protestas algo te llevan preso. Esa es una paz negativa. ¿Por qué? Porque es una paz en riesgo, ¿no? Hay peligro. ¿Ok? Listo. ¿Qué es la cultura de paz? La cultura de paz es una forma de vida que rechaza la violencia y que acoge justamente a la paz que implica el vivir dentro de un estado de derecho, es decir, donde se cumplan los derechos y deberes, pero también se cumplan los derechos humanos, que sean un pilar dentro de ese estado, y que rechacen pues todos los mecanismos de violencia.
Eso es una cultura de paz, ¿ya? Eso es próximo tema. No de la otra, sino de después, ¿no? Pero es tema, ¿ya? Listo. ¿Alguna duda hasta aquí? Dígame, por favor, alguna dudita, algo que quieras saber. Dime, por favor. Todo claro, Miss. Profesora, tengo una duda. Dime. Usted estaba hablando acerca de dos teorías, ¿no? Una teoría marxista y también una teoría que no recuerdo el nombre, que hablaba que el Estado también da los derechos. ¿Cómo se llamaba? La teoría del derecho naturalista, que los derechos son, o sea, tenemos derechos porque somos seres humanos. Ese es el naturalismo. El positivismo refiere a que tenemos derechos porque el Estado nos reconoce los derechos. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ok. A ver, dice, en mi caso todo claro, Miss. Muy bien. Listo. Entonces, estos derechos de tercera generación van a ser los últimos en ser reconocidos. Se habla también de un derecho de cuarta generación. No sé si han escuchado ustedes o lo han leído por ahí. Hay derecho de cuarta generación, dice. Pero en realidad no han sido reconocidos como derechos de cuarta generación, ¿no? Y acá está. ¿Y el justnaturalismo está asociado con la religión? No, está relacionado con la naturaleza. O sea, tenemos derechos porque son parte de nuestra naturaleza. Ese es el justnaturalismo. ¿Ok? Ok. Sí, dice, Miss, ¿y qué acciones puede tomar la ONU si se vulneran estos derechos? Mira, si la ONU pudiera tomar alguna acción, ya lo hubiera hecho, ¿no? Pero no lo hace, pues, ¿no? Debería, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque todo responde a un orden mundial, ¿no? Inclusive los cascos azules son como un ejército, ¿no? Que tiene que estar ahí, ¿no? Para la gente, ¿no? Para salvaguardar la vida, los derechos de toda persona, pero prácticamente está en medio de la guerra como si fuera una Cruz Roja más, ¿no? Sí, así es. Sí, Angélica, así es. Missy, por ejemplo, el gobierno de Bukele, creo que ahí la ONU quería intervenir a favor de los derechos de los delincuentes. Sí, pero no es que quería, se puede intervenir, le pueden aplicar ciertos documentos, ¿no? Por ejemplo, la Carta Democrática la aplican cuando algún país infringe la democracia o los parámetros de la democracia. En el caso de Bukele se está hablando de que hay violación de derechos, pero bueno, ahí hay una disyuntiva en realidad, no es de carácter constitucionalista, ¿no? Porque ¿qué derechos va a tener o qué derechos se le puede reconocer a personas que quitan la vida, ¿no? Así como si nada. Los malatruchas, ¿no? Son una banda que prácticamente pues no tiene respecto a la vida, ¿no? A nada. Lo que sí se habla de que se ha utilizado de una manera que hay personas que están inocentes y que también han caído pues en prisión, ¿no? Dice, los derechos se suspenden al vulnerar los derechos de otros semejantes. Ahí es como cuando dices, tus derechos terminan donde inician los derechos de los demás, ¿no? Esa es la frase que se utiliza para ello. Pero en realidad, pues, en todo momento, viviendo en un Estado de Derecho, todos tenemos derechos, ¿no? Todos, siempre y cuando no infringamos los derechos de otros, ¿no? Así es. ¿Qué más?
alguien más que haya escrito por ahí. Sí, bueno, los delincuentes también tienen derechos, toda persona tiene derechos, ¿no? Pero la uno quería intervenir por el tema, por ejemplo, de que inclusive el estado de las cárceles, el régimen penitenciario, ¿no? Que, bueno, lo toman como abusivo, ¿no? Hay quienes han estado sin comer, inclusive, ¿no? Pero, carambas, ese calibre de delincuencia que había en Salvador era terrible, ¿no? O sea, ya prácticamente no, es como que no había estado, ¿no? Así más o menos está en camino, dice en Ecuador, ¿no? Si no ponen un coto, ¿no? A eso, la situación va a estar bien fea. Bueno, pues son derechos de tercera generación, volviendo al nuestro. También, por ejemplo, el disfrutar de la solidaridad de otros pueblos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay alguna situación catastrófica? El fenómeno del niño, se desbordan las aguas. España, Alemania, los vecinos mismos, ¿no? México, Brasil, y mandando apoyo al Perú. Ese apoyo tiene que ser utilizado por nosotros, ¿sí o no? Porque tenemos derecho a disfrutar de la solidaridad de otros pueblos. El derecho al libre desarrollo de los pueblos y a la libre determinación de los pueblos. A eso se le llama derecho a la soberanía. ¿Qué es la soberanía? La potestad que tiene cada estado para hacer ejercer sus derechos dentro de su territorio. Por ejemplo, aquí no van a valer las leyes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Chile, ¿no? Tenemos que valernos por nuestras propias leyes, ¿no? Eso implica la soberanía y nuestra libre determinación, basada en nuestro propio ordenamiento jurídico. ¿Se entendió hasta aquí? También tenemos derecho a disfrutar del patrimonio común de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, monumentos que han sido declarados patrimonio, tenemos derecho también a disfrutar de ello, ¿no? Sin embargo, pues, caramba, tú quieres irte a Machu Picchu, a ver, a Machu Picchu, ¿cuánto va a costar? Un montón, ¿sí o no? No solamente el pasaje de avión, ya te estás en carro, igual te cuesta, ¿no? Pero ir a Machu Picchu, llegar a Machu Picchu pueblo en Perú Rain, cuesta, ¿sí o no? Bastante cuesta. Esas tarifas de trenes que son un monopolio de propiedad de López Aliaga, ¿no? Cuesta, pues, ¿cierto? Listo. Sigamos. Aquí hay una síntesis, ¿ya? De lo que hemos visto en lo anterior. Y aquí está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que contempla no solamente documentos, declaraciones, convenciones, protocolos, organismos que tienen como finalidad la protección de los derechos humanos dentro del continente americano. El primer organismo o primer documento que vamos a analizar es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Me habían dicho en el otro salón de que les habían comentado de que no existía la Convención Americana de Derechos Humanos, sino la Comisión. ¿Estás observando este PPT? Ya, la Comisión y la Convención son dos cosas diferentes, ¿ya? La Convención Americana de Derechos Humanos es el Pacto de San José. Es un documento que respalda los derechos humanos para América, ¿ya? ¿Se entiende o no? El Pacto de San José es aquel documento al que estamos adscritos desde el 1978, que se crea, se firma en 1969 y que es prácticamente los derechos humanos, pero para América, ¿ya? Para América. Esta convención se firmó en la ciudad de San José, en el país vecino de Costa Rica. Por eso se le llama Pacto de San José, ¿ya? ¿Qué contiene? Aquí se contiene los derechos y libertades que tiene toda persona y que tienen que ser respetados y respaldados por los estados partes, o sea, los estados firmantes. ¿El Perú es estado firmante? Sí, ¿ya? Asimismo, se establece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son órganos que tienen que ver con el reconocimiento de la competencia de asuntos relacionados con el cumplimiento y los compromisos contraídos por los estados para con los derechos, ¿ya? Entonces, una forma justamente de respaldar ello es que tenemos la prueba, pues nosotros somos firmantes de este tratado, ¿no? O de este
No es un tratado, es una declaración en realidad. Chiquis, ¿me permiten bajar a mi perrita? Porque se va a volver a jugar. La voy a bajar un ratito, ¿ya? La voy a bajar un ratito. Listo, chiquis. Ahora están haciendo sus destrozos en el primer piso. A ver. em, entonces, es un documento importante, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, porque este reconoce las libertades, los derechos principales, que, bueno, van a ser reconocidos también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero como este documento es como que es específicamente para América, ¿ya? Para América. Los que firman tienen que cumplir los compromisos que se establecen ahí. ¿Y quién vela por el cumplimiento de esos compromisos? Ahí están los dos organismos a continuación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Con qué motivo se creó el Pacto de San José? Con el motivo de respaldar los derechos humanos para nuestro continente, ¿ya? Es decir, tener un carácter más cercano, justamente, al respeto de esos derechos humanos, ¿ya? Por eso. A ver, un ratito. Creo que se equivocaron y me han incluido en un grupo en el grupo de acá, eh, pero yo no soy alumna. Voy a salir del grupo porque me llegan a cada rato mensajes. A cada rato me llegan mensajes, así lo voy a, ya voy a salir. Ya. Listo. Listo. Y en el caso de la Comisión y la Corte, vamos a hablar de ellos específicamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano consultivo. Ya, en el caso de la pena de muerte ya, a ver, te explico, ¿ya? En el artículo 140 de la Constitución Política del Perú está contemplada la pena de muerte, ¿ya? Está contemplada. Pero no se aplica porque justamente estamos adscritos al Pacto de San José, ¿ya? Mientras que nosotros estemos adscritos al Pacto de San José, no podemos aplicar la pena de muerte, porque como ya lo has visto, hay un compromiso, ¿no? Y el principal o el primer derecho que se contempla en el pacto es el derecho a la vida. Entonces, no podemos aplicar muerte porque sería quitar vida, ¿ya? Sería quitar vida, ¿ok? Dime. Porque la Constitución sí lo contempla, o sea, es una normativa que está ahí, ¿no? Está dentro de la Constitución, pero no se aplica por ese candado que existe, ¿no? Pero imagínate que saliéramos del pacto, ¿se aplicaría sí o no? Sí se podría aplicar. Es más, parece que este Congreso está evaluando, ¿no? Salir del pacto. Ya hace tiempo, ¿no? Sus normativas, por ejemplo, la Corte Interamericana le tiene el ojo puesto al Perú, ¿no? Sí, así. ¿Por qué? Porque hay varias violaciones, ¿no? De aspectos que no se deberían de dar, ¿no? Por ejemplo, la aplicación del indulto para Fujimori, eso no se debería haber dado, ¿no?
Eso es infringir justamente lo que la Corte ha dicho, ¿no? Y se supone que tenemos que obedecer lo que la Corte indica. ¿Ya? ¿Hay una amonestación si saliéramos del pacto? Sí, obviamente, tiene repercusiones políticas, sí, tiene repercusiones. Porque eso implicaría de que en el Perú no, inclusive la democracia, este, así es, Melissa, así es. Implicaría, por ejemplo, también, ¿por qué salir del pacto? ¿Por qué salir del pacto? Porque no queremos cumplir ciertos aspectos. Y si no cumplimos o no queremos cumplir es ¿por qué? Porque nuestro régimen ya no es del todo democrático, ¿no? Si no, nos estamos encaminando a una dictadura. Y es verdad, la OCDE ha determinado que el Perú es un país híbrido, ya no es una democracia, ¿no? Completa, sino hay una democracia maquillada, ¿no? A ver, listo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en la ciudad de Washington, D.C. Se compone por 7 comisionados. Son 7 comisionados la que componen vamos a poner, ¿no? Tiene 7 comisionados. Ahí no se puede poner así. Tiene 7 comisionados. ¿No? Su sede está en Washington. ¿No? ¿Qué más? Lo que dice ahí, ¿no? Ella recibe denuncias nada más. Solamente recibe denuncias sobre violación de derechos humanos y también vela porque se cumpla todo lo concerniente a la protección de los derechos. En cambio, en el caso de la Corte, no. La Corte, lo que tiene la Corte es que esa tiene 7 jueces, ¿ya? Y su sede está en San José. De Costa Rica. ¿Ya? Listo. ¿Es diferente en estos órganos? Claro. Una es una comisión evaluadora, por ejemplo, mira, la Corte sí hace juicios, la Corte sí da veredicto, sentencia, y sus sentencias tienen que obedecerse porque sus fallos son inapelables, ¿ya? Ahora, estas sentencias tienen que, o sea, como te dije, no se pueden apelar. No es que, ay, no, ya sentenció, pero apelamos. No, no, no. Nosotros acudimos a la Corte cuando ya se han terminado todos los mecanismos internos. ¿Ya? O sea, cuando ya se ha visto todo lo que se puede hacer aquí en el Perú, ya, ahí recién se va a la Corte. ¿Ok? Ahí recién. Listo. Tiene 2 caracteres, ¿no? O 2 funciones, la consultiva y la contenciosa. La consultiva implica justamente, íntegramente que omite opiniones nada más, ¿no? Emite opiniones, o sea, dice, bueno, pues en este caso se podría dar esta situación. Disculpen. Ay, disculpen, chiquis, disculpen. En cambio, en lo que es la función contenciosa, ahí va más allá, ¿no? ¿Qué indica? ¿Qué indica la función contenciosa? Indica justamente que se vayan a realizar juicios, ¿no? Investigaciones primero, luego juicios y luego se den sentencias, ¿ok? Sentencias. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Hay que establecer, obviamente, de que esta corte solamente observa casos que le pasa a la comisión. O sea, tú puedes ir a denunciar ante la corte algo, ¿sí o no? A ver qué dicen ustedes. No. ¿Por qué? Primero tienes que ir a la comisión. Y la comisión analiza. Claro. Ya, muy bien. Primero se va a la comisión
y la comisión es la que deriva el caso, ¿verdad? A ver, preguntas, dicen. ¿También hay factores económicos en el pacto? Sí, por ejemplo, con respecto a la propiedad intelectual, ¿no? A la propiedad específicamente. ¿Qué es la Carta de San Francisco? Es el documento que abre el paso a la creación de la ONU, ¿ya? En ese aspecto. O también llamado, o se llama también Carta de las Naciones Unidas, ¿no? A la Carta de San Francisco. Listo. ¿Alguna duda hasta acá, chiquis? Vamos a hacer el quizzes que corresponde a este tema, ¿ok? ¿Están preparados? ¿Lo van a hacer bien? ¿Mm? ¿Sí o sí? A ver, dice primera comisión. Sí, dice ya. Vamos a ver quién gana este quizzes. Cuando me pongo mi micrófono y dicto en aula así con micro, me hagan a decir esas frases que dicen las señoritas en las fiestas. ¿Quién quiere premio? Dicen. El que gane, el que gane. Dice. A ver, vamos. Tengo dos quizzes de ese tema. Pero ahí va. Lo mando al Zoom. Ingresando, por favor. Ah, la carta de San Francisco, obviamente. Ok. Listo. A ver, vamos a compartir pantalla.
Listo, chiquis, empezamos. Ahí va. Son 57 los que han ingresado, pero faltan, a ver, pueden ir incorporándose, ¿ya? Vamos.
Ponemos finish, aunque ay, todavía están haciendo, pero ¿qué pasará? El internet seguramente no les permite avanzar. Pero hay una buena parte que ya está terminando. A ver, terminen, chiquis, por favor, rápido. Ya, a ver, terminamos. Terminamos. Yes. A ver, dice Katia, Vicente y Strawboy. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién Soy es? yo. Me puse ese nombre porque, bueno, tengo razones, pero no las voy a decir. Oh, estoy impresionada. Silvestre, estoy impresionada. Bueno, está bien. Me puso glitch o algo así. Creí que había metido un virus. Ah. Bueno, miren, 61%, eso hay que mejorarlo. ¿Ya? Hay que mejorarlo, ¿sí? Muy arriba se están peleando mis gatinos. Ay, qué terrible. Vas a caer, Raúl, dicen. No me dio tiempo. Lo que pasa es que el internet de repente a algunos les falla, ¿no? Sí, hay un segundo quizzes, pero es más pequeño. ¿Ya? El otro quizzes que les voy a poner para ya para su casa es full deco. A ver, ahí les voy a dar un minuto por pregunta. Nada más. ¿Ya? Solamente un minuto por pregunta. Vamos a resolver la práctica, ¿ok? Listo. ¿Quieres ver derechos fundamentales de una vez? ¿Sí? Ya. A ver, vamos a ver derechos fundamentales también, ¿ya? ¿Dónde está? Acá está. Los derechos fundamentales son los llamados derechos constitucionales. Estos derechos, ¿ya? Estos derechos constitucionales son aquellos derechos de los que goza toda persona, todo ser humano, y que están reconocidos por la Constitución Política del Perú. En nuestro caso, nuestra Constitución, sí, pues obviamente los reconoce, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? A ver. Vamos a indicar que estos se encuentran regulados, ¿no? Y reconocidos dentro de la Constitución Política de 1993, ¿ya? Dichos derechos son importantes, claro que sí, son bastante importantes, y van a también tener toda una división, toda una jerarquía, ¿no? Es importante poder reconocerlos, valorarlos, y vamos a estudiar a cada uno de ellos, ¿ya? ¿Dónde se ubican? A ver, ¿en qué documentos se ubican estos derechos? A ver, vamos. Respuestas. ¿En qué documentos se encuentran? A ver, vamos.
en la Constitución Política del Perú? Muy bien, en la Constitución Política del Perú, ¿está bien? En la Carta Magna, o también conocido como Carta Grande, Ley Fundamental, o también conocido como Ley de Leyes, ¿verdad? O Ley de Leyes. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos decir de estos? A ver, ¿qué más podemos indicar? ¿Mm? ¿En qué título se ubican? Si yo te pregunto en qué título se ubican, ¿tú qué me respondes? ¿En qué título de la Constitución se ubican estos derechos? A ver. En el título 1. 1, muy bien, en el título 1. ¿En qué capítulo? No, capítulo 4 no. 1. 1. Ya, ¿y en qué artículo? ¿En qué artículo? A ver. 2. En el artículo 2. ¿Ya? ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? A ver, ¿qué dice el artículo 1 de la Constitución Política del Perú? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que prevalece? La dignidad humana. La dignidad humana. Muy bien. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿No? Muy bien. Tenemos diferentes derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, ¿no? A la identidad, a la integridad, tanto moral, física, psicológica, también al libre desarrollo y bienestar, ¿no? Tenemos derecho a la igualdad. Dentro de las libertades, tenemos diferentes tipos de libertades, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver. Derechos fundamentales, nos dice, este grupo se considera derechos que se ejercen de manera individual y que se oponen a los demás integrantes de la sociedad y del Estado. Reciben el nombre de fundamentales porque son esenciales para la convivencia social y el ejercicio de los demás derechos. Ahí está el artículo 1. Y luego tenemos una multiplicidad de artículos que se contemplan dentro de lo que se conoce como los derechos fundamentales propiamente. Por ejemplo, derecho fundamental de el derecho a la vida, a su identidad y a su integridad moral, física y psíquica y física, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia, de religión en forma individual o también asociada, derecho a la propiedad y a la herencia, a la identidad étnica y cultural, nacional y también de legítima defensa, ¿no? También tenemos lo que se constituye como el derecho al honor y a la buena reputación. Tenemos también derecho, en este caso, a la libertad de tránsito y a la seguridad personal, así como también a mantener las reservas de nuestras convicciones, tanto sean políticas, filosóficas, biológicas, religiosas, ¿no? De toda índole en realidad, que en algunos momentos pues se vulneran, ¿no? Se vulneran justamente estos derechos, ¿no? A una persona, por ejemplo, que la obliguen a que diga a qué partido político pertenece, ¿le están vulnerando el derecho, sí o no? A ver, claro que le están vulnerando el derecho, ¿no? ¿Qué derecho le estarían vulnerando? El derecho a mantener la reserva de sus convicciones, ¿no? Muy bien. Listo. Vamos a hablar ahora, a ver,
de los, así como hemos hablado de los derechos fundamentales en general, vamos a hablar de los derechos sociales y económicos. Los derechos sociales y económicos agrupan aquellos derechos que se ejercen fundamentalmente en forma colectiva, o sea, no de forma individual. ¿Frente a quién? Frente a quien los regula, que es el Estado, para que se puedan proporcionar adecuados servicios, tanto públicos, y para obtener adecuadas condiciones socioeconómicas dentro de las cuales sea posible el desarrollo y, en este caso, el desarrollo de cada integrante dentro de la sociedad. Ahí tenemos el derecho, por ejemplo, a trabajar, el derecho a la salud, a la libre sindicación y negociación colectiva, al descanso semanal, a las vacaciones, a la salud, a la remuneración equitativa, a la protección del niño, el adolescente, la madre y el anciano en abandono. Tenemos también el derecho al matrimonio. Y tenemos también los derechos políticos, que son aquellos que son reconocidos por la Constitución y las leyes que nos permiten participar en forma directa e indirecta. ¿Dentro de qué? Dentro del gobierno, ¿no? Para ejercer en este caso los derechos es necesario la calidad de ciudadano, o sea, que seamos reconocidos como ciudadanos, tengamos nuestro DNI, que estamos inscritos en el padrón electoral. Ahí tenemos el derecho a elegir y ser elegido, el derecho al voto, al referéndum, que es una consulta popular, el derecho a la demanda de rendición de cuentas, a participar en la revocatoria de autoridades y remoción, el derecho al asilo político, a la iniciativa legislativa, que es específicamente la creación de leyes. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un aspecto acá. A ver, ¿qué es la Carta Democrática? Aquí llamamos Carta Democrática. La Carta Democrática es, en este caso, un documento. Documento, voy a poner con minúscula ya. Documento que en este caso resalta, ¿qué resalta? La interrelación e interdependencia ¿entre quién? Entre la democracia, que es un sistema de gobierno, ¿verdad? ¿Y quién? Y las condiciones económicas y sociales de los pueblos. Muy bien. ¿Cuándo se firmó esta Carta Democrática? ¿En qué año y en qué día? ¿En qué año y en qué día? Se firmó el 11 de septiembre del año 2001, ¿no? Mientras que se desarrollaba el atentado contra las Torres Gemelas, aquí pues estaba firmando la Carta Democrática, que es específicamente o abiertamente, es un compromiso para con la democracia. ¿Qué más? La Carta Democrática tiene diferentes aspectos, ¿no? Pero principalmente el que te he mencionado. ¿Cuáles son los campos de la Carta Democrática? A ver, voy a ver por aquí. Quería poner otro color, pero creo que no hay, ¿no? Campos de acción de la Carta Democrática. Vamos a poner por acá. A ver. Los campos de acción, ¿cuáles son? Tenemos el campo de lo político. Campo político. ¿Por qué? Porque es un compromiso de los gobernantes para con la democracia. Tiene también un campo histórico, ¿no? Toda vez que recoge aportes de la Carta de la OEA, ¿no?
tiene también un carácter o un campo sociológico. ¿Por qué? Porque aquí expresa la demanda de los pueblos, ¿no? En cuanto, pues, principalmente en América, ¿no? Porque estamos en una carta democrática que es para América, y que aquí busca justamente la protección del derecho a poder vivir dentro de la democracia. Y también, y también tiene, en este caso, un campo jurídico. ¿Ok? Estoy explicando por qué, ¿no? Y por último, vamos a ver algunos instrumentos. Instrumentos, vamos a poner aquí, o instituciones u organismos que promueven la protección ¿de qué? De los derechos humanos. Muy bien, ¿cuáles son estos organismos? Podemos señalar a varios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, tenemos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Coordinadora Nacional ¿qué más tenemos? Tenemos también a APRODEP, ¿no? ¿APRODEP qué es? Es la Asociación Pro Derechos bueno, ya le hemos Pro Derechos Humanos, ¿no? Bien, estoy cerrando. ¿Qué más tenemos? A ver, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, está también la Asociación Pro Derechos Humanos. ¿Qué más tenemos? A su abreviatura la voy a poner acá, ¿ya? Ay, mis perritos ladran. ¿Qué más? Tenemos también, en tercera instancia, vamos a poner a la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Esta es conocida como la ASONET. Y tenemos también a Amnistía Internacional. Ahora se ha escuchado de ellos, ¿no? Siempre están ellos con bastante actividad, ¿no? Hay una sección que es para Perú nada más, y ellos justamente están siempre detrás de las situaciones, ¿no? Que se ocurren en nuestro país. Tenemos también al movimiento Manuela Ramos. Muy bien. El movimiento Manuela Ramos es un movimiento de carácter más feminista, ¿no? Que busca la protección de los derechos de las mujeres, ¿ya? ¿Y procede una denuncia por desprestigio de su reputación? Sí, en contra de la reputación, claro que sí, procede. La difamación, la calumnia, ¿m? Sí procede. ¿Ya? Entonces, estos aspectos, no te olvides, también complementan ello, ¿ya? A ver, ¿hasta aquí alguna duda, chiquis?
¿Alguna preguntilla? ¿Todo claro o no? En el régimen de excepción, el presidente cuando anuncia el régimen de excepción, estado de emergencia o estado de sitio, tiene que nombrar qué derechos quedan suspendidos, no eliminados, sino suspendidos, ¿ya? Por el propio bienestar. Por ejemplo, la libertad de tránsito es lo que generalmente se suspende, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la pandemia se hizo, pero porque había una propagación del virus tremenda, ¿no? Y necesariamente tendría que haber confinamiento, ¿ya? Pero los derechos no se eliminan, solamente se suspenden en algunos casos, como por ejemplo los regímenes de excepción. ¿Qué más? A ver. Indecopi. Pero Indecopi es un organismo que defiende derechos humanos, defiende la propiedad intelectual, ¿ya? Pero en específico, bueno, podemos citarlo también, ¿no? Podemos citarlo, pero generalmente son los que he mencionado acá, ¿no? Los cinco que he mencionado acá, ¿ya? Listo. Vamos a hacer la práctica, ¿ya, chiquis? Esto se lo voy a pasar al final, el PPT. A ver, estoy guardando mi material para pasarles. Y vamos a hacer tu practiquita. Su práctica, chiqui, su práctica. Mira, acá yo ya señalé todo. Pero lo vamos a hacer igual, ¿no? Es de semestral, ¿verdad? Vamos a hacerlo todo. Yo imagino que ya están haciendo la práctica ustedes, ¿verdad? Ya lo deben estar haciendo, ya lo deben haber hecho. Listo. Listo. A ver, hijos. Vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta. ¿A qué refiere? A ver, ¿cuál sería la clave? Ustedes que ya son experimentados. La B. ¿Ya? ¿Qué más? Sí. ¿Alguien B. más? La B. La B. La Muy B. bien, la clave es la B. La B, Excel- la B. La 2. Enano. ¿Cuál es? La E. La E. ¿Seguros? Un candidato puneño, bueno, se le dice, oiga, no hablen aymara, no tiene que hablar en castellano, no puede ser en aymara, ¿no? Mentira. La Constitución dice que se puede hablar en el idioma natal, ¿no? Y más cuando el aymara es un idioma oficial, ¿ya? La 3. Clave la 3. La B. Claro, si le están quitando, mire, primero le dijeron sí ingresaste y luego le dijeron no ingresaste. Están vulnerando su derecho a la igualdad, ¿no? Una vez que ya ven de que es una chica provinciana y todo, ¿no? Le están discriminando, ¿no? Igualdad ante la ley y a la educación. La 4. Empezó. Muy bien, Verso. libertad de expresión. 5. La La inalienable, Guión muy al bien, guión. la 5. A eso refiere. Y la 6. un besito.
están concatenados, ¿no? Es como los eslabones de la Besos. cadena, ¿no? Si tú rompes uno, también, bueno, dañas, ¿no? Esa cadena, ¿no? Ya no va a ser lo mismo. Interdependencia. La 7. La 7, a ver. Beso. ¿Beso? Claro que sí. Exactamente. La número 8 ahora. Enanito. Enano. Muy bien. Continúen los actos discriminatorios. Muy bien. La número 9. Avión. Universales. Excelente. Son universales. Y la 10. La E. ¿Cuál? La E. El desarrollo de los derechos humanos, ya vinculado íntegramente a los derechos humanos, y la protección económica de los grupos de poder, eso sí, no, ¿no? Eso sí, no, ¿ya? ¿Qué más? La 11. ¿Ah? La La E. 11. ¿Qué documento se utilizaría ahí? La E. La E, la Carta Internacional de Derechos Humanos, muy bien, que es la Declaración Universal, ¿no? Listo. La número 12. Dedo. A ver, la 12. Dado. ¿Dado? ¿Seguro? Sí, mis. Realmente están reconocidos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien. La 13. Si ya él agotó todas las instancias nacionales, se va a las instancias internacionales. Pero ¿ha hecho bien o no va a ir a la corte? A No. ver. ¿Por Aún qué? no Porque ¿a dónde agotó. tendría que ir? A la Corte Suprema. ¿A dónde tendría que ir? A ver. La denuncia de presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? ¿Qué más? Catorce, que es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. La 15, la última, a ver, vamos. Para tu último quizzes. Apura, apura, apura. ¿Cuál es la clave? Le está diciendo sus ideas, ¿no? Por sus ideas no lo dejan ingresar, a pesar de haber dado un examen excelente, ¿no? ¿Qué le están haciendo? Le están discriminando, ¿verdad? Sí. La clave sería la... Enano. Enano. Es la mejor, ¿no? Sí. La mejor es la E. Muy bien. Listo, chiquis. Vamos con tu quizzes último y listo, ahí quedamos. ¿Ya? Vamos con tu último quizzes. Profesora, ¿Sí? disculpe, ¿la 3 cuál era?
Por favor, denle la 3. Estoy abriendo el quizzes acá, por favor. A ver, vamos a ver qué tal te va con este. Este no. Ya, este. Está larguito, creo que te vas a demorar más de las 2 de la tarde, así que, a ver, ¿qué tal aguante tienen, chiquis? O mejor esto te los dejo para más tarde, ¿ya? Le voy a poner una más suave, ¿ya? Porque este tiene 21 preguntas. De repente se desmayan en el proceso. A ver, vamos a ver. Este de 10 preguntas nada más. Ya, ahí va, mi chiquis. Listo, a ver, ingresen por favor. Apuren, chiquis, vamos. Treinta y siete, 38, 39, 40. Vamos, 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 chiquis. Apura, 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 apura. Rápida nada más es esta. Empezamos.
Ya están acercándose al final, apurémonos, por favor. Rapidez y precisión, ¿ok? Listo, ya están terminando. Muy bien. Excelente, excelente. Y terminamos el quizzes. Apúrense, apúrense, cheques. Listo, terminamos. Aprovechamos para cerrar. Listo. Y tercer puesto, disolver. Segundo, Pinochet. Y primero, Katia. Muy bien, excelente, chiquis. Bravos para ustedes. Lo han hecho muy bien. Y nos vemos con esto la próxima semana. Ah, les voy a pasar ¿cómo se llama esto? El material, ¿verdad? Ya, ahí te va, ahí te va. Para que no lloren, para que no llores, chiqui. Listo, ahí está pasando. Excelente. Muy bien. Listo, hijos. Hemos terminado con todo y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, repasen, no se olviden. Este tema es muy importante y conmigo será hasta la otra semana, ¿ok? Chao, gracias. Hasta Gracias, luego, Miss. profesora. Nos Gracias, vemos. Miss. Gracias. Más largo fue el primero. El segundo era más cortito. Nos vemos.